Estamos en el lago de Galilea porque este domingo el Evangelio nos cuenta que después de haber predicado con muchas parábolas, Jesús subió a la barca con sus apóstoles y se fueron a la otra orilla. Estamos hablando precisamente al otro lado de aquí, allí enfrente, a una región que hoy se llama Cursi, y a ese lugar se dirigieron. Y se nos cuenta la historia conocidísima de la tempestad calmada. Y vamos a explicarlo desde aquí. Justamente estoy rodeado de agua. Estoy aquí en un muelle, más o menos cercano a Cafarnaúm, el lugar de donde partieron, donde comenzó este viaje. ¿Y por qué iban a la otra orilla? ¿Qué significa que Jesús y sus apóstoles fueron para allá? Ellos, los apóstoles, probablemente nunca en su vida habían ido a ese lado. ¿Por qué? Porque este lado del lago donde estamos ahora, este lado era gobernado por Herodes y por tanto era una región judía, de predominancia judía, de tradiciones judías, de cultura judía. Era un lugar familiar para ellos, hablaban el mismo idioma, tenían la misma cultura, la misma religión. Pero en cambio, ahí enfrente era la región de los paganos, lo que se llama la Decápolis, una zona gobernada directamente por Roma, y era la región completamente pagana, donde se adoraban otros dioses, donde había otras costumbres, y que era considerada la región del demonio. Y de hecho, así nos lo va a presentar el Evangelio también. Los apóstoles nunca habían viajado allí, no conocían el idioma probablemente, o al menos no eran familiares a las costumbres, era un mundo totalmente desconocido. Y eso que de aquí a allá no hay más de 11 kilómetros. Entonces, ellos por primera vez viajan para allá a lo desconocido. ¿Por qué? Porque Jesús se los pide, simplemente por esto. Y vemos cómo se nos narra que emprenden ese viaje, se hace de noche y empiezan a surgir las dificultades. ¿Qué está ocurriendo aquí? Una tempestad empieza a azotar la barca, las olas empiezan a inundar la embarcación y el miedo empieza a cundir, el pánico. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, pareciera indicarnos el Evangelio que Jesús se está metiendo en territorio que oficialmente aún no es suyo, es decir, territorio dominado por el demonio. De hecho, ¿qué van a ir a hacer ahí enfrente? El siguiente pasaje va a ser a la llegada, encontrar al endemoniado, el endemoniado de Gerasa, o de la región de los Gadarenos. Jesús está yendo a meterse a ese lugar donde Satanás domina. Esto no es bien visto, obviamente, por el demonio, y es el que se empieza a oponer, a poner obstáculos, a defender sus dominios. Se hizo oscuro, ya era el atardecer, ya estaba anocheciendo, y una tormenta, una tempestad empieza a caer encima de la barca y todo empieza a ponerse difícil porque las circunstancias, digamos, meteorológicas eran contrarias. Las olas empiezan a inundar la barca, ellos empiezan a gritar, empieza a cundir el pánico. Era el demonio que estaba embatiéndose en contra de Jesús y de sus apóstoles porque se estaban metiendo en sus dominios. El lugar de allí estaba en manos de Satanás, no se conocía al verdadero Dios, se adoraban ídolos, demonios, y entonces estaban metiéndose en sus dominios. Y él no quiere permitir que ocurra eso. Entonces todo empieza a querer frenar, todo empieza a querer quitar de allí la presencia de los apóstoles y todo lo que sea, llevar el Evangelio a ese lugar. Entonces ellos están en esa dificultad y temen, gritan, pero se nos dice algo muy misterioso. Se nos dice que Jesús estaba en popa dormido. Primero, él estaba en popa, significa, es la parte de atrás de la barca, pero es la parte donde se da dirección a la barca, ¿no? Donde se dirige todo. Pero estaba dormido. Entonces, es como si no estuviera.
y ellos sentían que estaban lidiando con todo aquel problema solos y que sentían que no contaban con Jesús. Entonces, como si no estuviera Jesús ahí presente. Bueno, finalmente ya sabemos cómo acaba esto. Jesús lo despiertan, se levanta y con una frase, con una palabra, con un grito, da una orden y todo queda solucionado. El viento y el mar le obedecen y a su orden todo se calla y se calma. Bueno, pues este pasaje del Evangelio, ¿de qué nos está hablando? Bueno, pues puede tener muchas interpretaciones. Esto fue un hecho histórico, pero que al mismo tiempo está lleno de simbolismo. Y lo interesante es que los evangelistas cuentan hechos históricos, pero que ellos entendieron con mucha sabiduría, por inspiración divina, que tenía un significado muy profundo. Y ellos nos lo transmiten con la suficiente historicidad, pero también con la suficiente profundidad para que nosotros podamos sacarle todo el significado y todo el mensaje que hay detrás de ese evento histórico. Pues aquí, ¿qué ocurrió? Pues en ese viaje se encontraron con este problema tan grande de la tormenta. Y el mar es símbolo de la adversidad, del peligro, de la muerte. El mar es el lugar donde reina el caos, donde el ser humano se ahoga, se hunde, ¿no? Entonces en el Evangelio siempre, en la Biblia, siempre el mar va a ser símbolo de ese mal y de ese peligro. Pero ese viaje hacia lo desconocido y hacia el lugar, hacia la otra orilla, es el viaje de la iglesia, porque la barca de Pedro es la iglesia donde van todos los discípulos juntos. Ahí estamos todos nosotros, en la iglesia, en la barca, viajando con Jesús. Pero ¿vamos hacia dónde? Hacia la otra orilla, vamos hacia aquellos que no conocen a Cristo, vamos al encuentro de, pues, muchas almas que son ajenas al Evangelio. Vamos también acercándonos a los dominios de Satanás también, para llevar la palabra de Dios, la presencia de Dios. Entonces, esa es nuestra labor. Pero resulta que este viaje es una imagen de ese viaje histórico que la iglesia siempre va a hacer a llevar el Evangelio a los lugares lejanos. San Pablo, al inicio de la iglesia, hará lo mismo, se embarcará, pero ya no en el mar pequeño de Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago, sino en el mar grande, que para Israel es el mar Mediterráneo, ¿no? En hebreo se le llama el Yam Hagadol, el mar grande. Y el mar Mediterráneo, ahí se va a embarcar también San Pablo para llevar el Evangelio también a los paganos, y va a ir a Asia Menor, a Grecia, Macedonia, a lo que hoy conocemos como Europa, llegará hasta Roma, probablemente también a España, a llevar este Evangelio enfrentando peligros y también tormentas muy grandes. Recordemos cómo todo lo que sufrió en el mar San Pablo también para llegar allí, que en el fondo fueron todos los sufrimientos y las persecuciones no solo del mar, sino de todos los lugares donde él llevó el Evangelio y que al final le terminaron cortando la cabeza en Roma. Pero no solamente ese viaje, pensemos otros muchos viajes que la iglesia sigue haciendo, por decir, también continuar con el símbolo del mar. El Evangelio viajaría después a través del Océano Atlántico para llegar a América, también para llevar el Evangelio allí y todo lo que se sufrió y los misioneros tuvieron que hacer para llevar allí el Evangelio. Pero en realidad no es solamente ese mar físico, sino todos los sufrimientos de la iglesia en todas las épocas para ir al encuentro de aquellos que no conocen a Cristo, y eso siempre tiene muchos retos y es un viaje constante, y nosotros estamos en ese viaje y nos da miedo porque la iglesia en su historia enfrenta muchas dificultades, muchas persecuciones, muchos embates de contrariedad, mucha persecución. Es difícil la evangelización, es difícil hablar del Evangelio a quienes no conocen a Cristo, a quienes no lo entienden, a quienes no lo aceptan. Y hoy ese viaje es especialmente al mundo postcristiano, es decir, aquellos que no conocen a Cristo pero viven en una cultura, sea en Europa, sea en América principalmente, donde todos creen que ya saben de qué va el cristianismo,
donde todos piensan que ya conocen a Jesús y que ya lo descartaron de su vida y no les interesa escuchar de Él porque piensan que ya lo conocen aunque no saben absolutamente nada de Él, pero ya descartan el cristianismo como algo obsoleto. Ese viaje es el que nosotros estamos haciendo en la actualidad como iglesia para llevar a Cristo a los dominios de Satanás, a los lugares donde no reina Cristo aún. Pero en medio de ese viaje, la iglesia sufre muchas dificultades externas, la tormenta, e internas. Se nos dice que las olas se metían y estaban inundando la barca, es decir, que también hay problemas dentro de la iglesia, hay muchísimos, y hay tantas discusiones y debates y divisiones y problemas, y todos los días escuchamos cosas, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que la reacción normal es que nos dé miedo, y que pensemos esto se va a acabar, esto se va a hundir, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está Dios? Y aquí está el punto. Por un lado, la experiencia del silencio de Dios es terrible. Cuando pareciera que Dios no está, que no hace nada. ¿Y qué ocurre aquí con estas crisis? ¿Y qué ocurre aquí con estos problemas? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde vamos a acabar? Esto es un asunto complicado. Entonces, Jesús nos muestra aquí en este evangelio que Él está dormido, pero Él está allí, Él está ahí dentro de la barca, no está fuera de la barca. Y de hecho, pues cuando lo despiertan, Él se levanta, símbolo de la resurrección, después de su muerte, también ese es un símbolo, pero símbolo de su presencia. Él con una palabra domina todo el problema y termina con los problemas, y luego regaña a sus discípulos. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe, porque se desesperaron. Pero si Él estaba ahí todo el tiempo, dormido, pero estaba ahí. Entonces está hablando del hecho de que nosotros en la historia de la iglesia tenemos mil dificultades, nos podemos asustar, pero al final tenemos que recordar, no podemos ser hombres de poca fe. El Señor es el que lleva el timón, Él es el que está en popa, Él es el que dirige la barca. Parece que está dormido, pero Él tiene todo bajo control, y también cuando se están metiendo las olas en la barca, Él no ha dejado el control y solamente está esperando que lo invoquemos. ¿Cuánto se tardaron estos hombres en invocar a Jesús? ¿Cuánto se tardaron en llamarlo, en despertarlo, en pedirle, en reclamarle? Porque incluso cuando le piden, y con palabras duras, ¿no te importa que nos muramos todos aquí? Son las mismas palabras que usan los salmos. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? Reclamándole al Señor que no se está manifestando. Bueno, tenemos permiso de quejarnos delante de Dios porque los salmos nos dan ese permiso. La palabra de Dios nos muestra que es una manera correcta de clamar al Señor con respeto, pero también con sinceridad. Estoy sintiéndome solo, estoy sintiéndome a oscuras, abandonado. Señor, manifiéstate, no te olvides de mí. Hazme caso, despierta, levántate, Señor, dicen los salmos. Pues eso es lo que le suplican también a Jesús. Y una vez que acuden a Jesús, Él soluciona todo, porque Él está ahí presente. Y en el fondo, porque ese viaje no fue iniciativa de los apóstoles, no era un viaje de turismo de fin de semana, era algo que ellos estaban haciendo, no por propia iniciativa, sino por petición del Señor, y también nosotros. Si estamos yendo al encuentro de los demás para llevarles el Evangelio, no es porque se nos ocurrió, sino porque el Señor nos lo mandó desde aquí de Galilea. Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Nosotros estamos yendo al encuentro de ellos porque el Señor nos manda, porque el Señor nos lo pide. Entonces Él está dirigiendo este viaje de la iglesia. Y a veces parece que Él no está, pero sí está. Y parece que está dormido, pero Él se entera de todo. No tengamos miedo. Confiemos en que el Señor sacará adelante su proyecto, porque al final la iglesia es de Él. Y esta barca no se va a hundir por más frágil que parezca. Esta barca va a seguir navegando, esta barca va a llegar a buen puerto, porque el Señor tiene en sus manos el control. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Vamos a la otra orilla, donde nadie me conoce, al lugar donde los hombres no han oído la noticia, donde hay oscuridad y se vive la tristeza, donde reinan las tinieblas y no brilla la verdad. Vamos a anunciar mi reino y a llevar la libertad al lugar de la orfandad que no sabe de lo eterno. Pero ¿quién es este hombre que hasta el viento le obedece? Y las olas se enmudecen cuando él les da la orden, Señor de las tempestades. Porque parece que duermes, porque parece que duermes. Nuestra oración te despierte a nuestras necesidades. Míranos con compasión, no te importa que muramos ante la tribulación. No dejes que nos fundamos, pues la barca a la que vamos es tu iglesia, mi Señor. El viaje no será fácil, las tormentas llegarán, los vientos azotarán a la barca que es muy frágil, pero yo estoy con vosotros. No olvidéis que en este viaje habéis de tener coraje, porque yo no os abandono, y aunque todo será oscuro, con vosotros va la luz. La presencia de Jesús os hará sentir seguros. Pero ¿quién es este hombre que hasta el viento le obedece? Y las olas se enmudecen cuando él les da la orden, Señor de las tempestades. Porque parece que duermes, nuestra oración te despierte a nuestras necesidades. Míranos con compasión, no te importa que muramos ante la tribulación. No dejes que nos hundamos, pues la barca en la que vamos es tu iglesia, mi Señor. ¿Y por qué sois tan cobardes? Porque aún no tenéis fe. Cuando el peligro se ve, cuando va a caer tarde, tarde, caéis presa de la angustia y la desesperación. Pero traigo salvación para aquellos que me buscan. ¿Quién es este hombre que hasta el viento le obedece? Y las olas se enmudecen cuando él les da la orden, Señor de las tempestades.